Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Como os vamos mostrando en Clave 45, el conocimiento del pasado es fundamental para tú obtener tu libertad. En general, cualquier tipo de conocimiento es fundamental y es una herramienta muy importante para no solamente obtener tu libertad, sino además saber cómo conservarla, saber de quién defenderte. Por eso tenemos bastantes episodios dedicados a OPARTs, a las manipulaciones de los OPARTs, que son objetos fuera de lugar, fuera de su contexto geológico y fuera del contexto temporal. Hemos hablado un poco también de la Atlántida y yo he hecho continuas referencias a humanidades antihistóricas. Hoy vamos a hablar de un buscador de claves relativamente famoso, relativamente oscuro, Charles Hapgood, y su yo creo que buenísimo libro, pero a la vez bastante discutible libro, Maps of the Ancient Sea Kings, que se traduce al castellano por los mapas de los reyes del mar ancestrales, y así dar más cabida, dar más pábulo a la indagación, al ángulo que nos lleva a buscar humanidades antihistóricas basándonos en mapas que o nos parecen casi imposibles o nos ponen en evidencia el hecho de que no sabemos casi nada de nuestro pasado, y lo que es peor, yo argumentaré, la ciencia y el conocimiento oficialista sigue indagando en direcciones equivocadas, quizás motivadas por intereses que hay detrás, intereses seguramente financieros o de otra índole, para mantenernos en la ignorancia. Así que, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. He grabado este podcast que por definición va a implicar que es en diferido hace algún tiempo, y ustedes ahora me están escuchando quizás por TD-LD Radio, una fabulosa radio de internet que toca muchos temas de misterio y que ha tenido en gracia ponernos en su parrilla de programación, o quizás por iVoox. También, créanlo o no, estamos en iTunes y en YouTube, aunque en YouTube vamos con bastante retraso. Algún día tengo que encontrar tiempo y empezar a poner los vídeos. Yo, como siempre, encantado de encontrarme con ustedes una semana más. Mi nombre es Gerald Dean y soy el director, productor, ejecutor, el locutor, el guionista, casi todo, en este programa llamado Clave 45. Un programa sin ánimo de lucro ni monetización que se hace por el mero deseo de establecer un poco de fuerza y comunidad, de hacer que gente que tienen intereses comunes pues encuentren una plataforma en la que comunicarse con gente semejante a ellos. Por tanto, y porque siempre hay gente nueva que me está escuchando por primera vez, les dejo saber que yo pongo las vías de contacto bajo la descripción del programa en iVoox. Pero si ustedes tienen lápices y papel y son rápidos, pueden apuntarlas mientras las digo. Salimos los miércoles a las 10 de la noche, hora peninsular española, por internet radio en tdldradio.blogspot.com.es. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Nuestro Twitter es @laclave45. Nuestro Facebook nos pueden buscar por clave45. Y tenemos un grupo que es cerrado, pero pueden pedir ingreso, que se llama Buscadores de Claves. Y repito, también estamos en YouTube. Búsquennos por clave45. Y sacadas las vías de contacto del medio, les diré que este podcast es bastante revelador en cuanto a investigaciones ya un poco viejas de los años 60 y 70 que se hicieron, pero que creo que en su magnitud y en su ámbito, en su rango, no han vuelto a ser superadas. Y sí, vamos a hablar de muchos mapas antihistóricos y muchos datos que nos hacen buscar, nos hacen indagar en esas maravillas
que es el hecho de que hubiese humanidades antihistóricas con conocimientos bastante avanzados. Eso sí, siempre aclaro, suponer que la humanidad, que a lo mejor alguna civilización ya desaparecida, tiene más conocimientos de los que nosotros le suponíamos, no quiere decir que fuese esa civilización un part per se, no quiere decir que esa civilización a lo mejor estuviese siglos más adelantada en el momento de su desaparición de lo que nosotros estamos ahora en tecnología. Y en fin, esto y otras muchas claves vamos a recorrer y cubrir en el podcast de hoy, donde vamos a intentar traer a la palestra y poner en relevancia a Charles Hapgood, ponerlo en el lugar en que se merece. Y sobre todo dar muchas claves, intentar separar un poco del trigo de la paja y saber qué nociones nos parecen un poco más dignas de ser exploradas y cuáles parecen dignas de ser ignoradas. Y así compartimos datos, compartimos información y entre todos buscamos claves que nos acerquen un poco más a la verdad. La narrativa que hoy les traigo tiene dos vertientes. Una es hablar sobre ese buenísimo libro de Charles Hapgood. Repitamos, deletreemos su nombre otra vez. Charles, C-H-A-R-L-S, y Hapgood es H-A-P-G-O-O-D. El libro llamado Mapas de los Reyes del Mar Ancestrales. Este libro fue publicado inicialmente en 1966 y aún se pueden encontrar reeditado, ha tenido varias reediciones, gracias a Dios, desde entonces. Y yo he decidido no solamente hablar del contenido del libro, sino hacer algo más, hilvanar una narrativa para que entiendan ustedes la importancia de las historias, de los eventos, de esas líneas en el tiempo demarcadas por hombres como Hapgood, que hacen unos giros a la forma de pensar que no tienen precedente, que no tienen un referente anterior. Y sin embargo, cuando se trata del mundo de la investigación y de la ciencia, estas voces quedan bastante apagadas y bastante soterradas al olvido. En el mundo del misterio, Hapgood es relativamente bien conocido, pero lo más triste es que este nombre, Charles Hapgood, no debiera de ser relegado al mundo del misterio. Las puertas que él abrió, la manera en que tuvo él de investigar, los reportes que él escribió y que se vieron reflejados en este libro, debieran de haber abierto una puerta a todas las universidades, a todos los canales de la ciencia, para que casi se hiciese una nueva rama y se investigase un nuevo curso de la historia. Y sin embargo, no fue así. La historia de Hapgood está intrínsecamente ligada con el mapa Piri Reis. El mapa Piri Reis fue hallado en 1929 en el Palacio Imperial de Constantinopla. Tenía una datación, el mismo mapa, de 1513 y estaba firmado con el nombre de Piri ibn Haji Mened, que era conocido con el sinónimo Piri Reis. Este era un almirante turco que había hecho bastante renombre allá por el 1500. Para la gente que no esté familiarizada con el mapa de Piri Reis, que creo que en este programa sería poca gente, pero por si acaso, explicaremos que este mapa tiene una representación relativamente fiable de las costas de Sudamérica y de África, y que están ubicadas en unas longitudes bastante acertadas. Recordemos que se está usando para navegar la longitud y la latitud, y supuestamente en Europa en el siglo XVI aún no se había encontrado una manera homologada de medir la longitud. Otra cosa interesante de este mapa, hay dos cosas más que quiero destacar antes de meterme de lleno en el tema de Charles Hapgood, es que se muestran las tierras de lo que ahora se ha descubierto como la Antártida, y supuestamente la Antártida no fue descubierta hasta 1770, década arriba, década abajo, dependiendo de qué fuente quieran ustedes pegar atención.
Y por último, el tercer detalle interesante es que en el mapa mismo había una pequeña inscripción que decía que este mapa estaba basado en parte de otro mapa que había sido usado por Colón. Estos tres detalles manténgalos en la recámara porque vamos a volver a lidiar sobre ellos después y van a dar mucha relevancia a todo este tema. A pesar de que fue descubierto en 1929, el mapa pasó por pequeños hitos de prominencia en la luz pública, pero no fue hasta 1956, cuando un oficial turco entregó copias de este mapa a la Marina de los Estados Unidos de América. Y ellos le entregaron estas copias, a su vez, a un cartógrafo que tenían dentro de su plantilla llamado M.I. Walters, W-A-L-T-E-R-S. Y aquí es donde los avatares del azar ponen las ruedas en marcha de esta historia fascinante, porque Walters le refirió el mapa que había recibido de sus superiores a otro amigo suyo, que a su vez era estudiante de mapas antiguos, era un conocedor de mapas antiguos. Este es el capitán Arlington H. Mallory, M-A-L-L-E-R-Y. Verán, hasta 1956, hasta la fecha en que Mallory puso sus manos en el mapa, era de ámbito conocido y se establecía que el Piri Reis, de una manera asombrosa, mostraba con mucha fidelidad la costa de Norteamérica en una época en que apenas había habido tiempo para cartografiarla, lo cual sorprende, ¿no?, que existiese ya impreso en un mapa. Ahora, lo que Mallory hizo es crear un reporte a continuación que sometió, diciendo que la parte más al sur del mapa que le había sido dado, o sea, las copias del Piri Reis, mostraban las bahías y las islas que pertenecían a la costa de la Antártida, cerca del Queen Maud Land. La manera tan conclusiva en que el capitán Mallory estaba exponiendo sus conclusiones llegó a oídos de varios panelistas y varios críticos que hicieron controles de doble ciego, o sea que hicieron una corroboración de sus mediciones y llegaron a la conclusión de que tenían validez. No llegaron a la conclusión de que era cierto, sino de que tenía validez. Y así fue como, cerca de 1956, a finales de 1956, el capitán Mallory fue puesto en contacto con Charles H. Hapgood, que oyó toda la información concerniente a lo que estaba proclamando el capitán Mallory, habían revisado la información, había cotejado la data que les daban y había concluido que su observación tenía bastante mérito y que merecía ser investigada. Por eso, él, que era un profesor dentro de la Universidad de Keene State College, comenzó varios años de labor investigativa en torno al mapa de Piri Reis, que a cambio lo llevó a investigar otra colección de mapas y lo llevó a unas conclusiones muy interesantes. El libro en sí, si ustedes algún día lo encuentran y lo compran, no sé si hay una traducción en español, supongo que sí, no lo sé, pues van a descubrir que es un libro muy interesante. Recuerden que está escrito en 1966, bueno, fue publicado, por lo tanto fue escrito antes que 1966, y es una mezcla muy interesante en cuanto a su manera de exponerlo entre historia de su proceso investigativo, narrativa de lo que él fue encontrando a medida que iba investigando con sus alumnos y a la vez una plataforma para lanzar las conjeturas y las hipótesis que se estaban formando de acuerdo a los indicios que él iba encontrando en su investigación. En los primeros meses de su investigación, con un equipo casi de voluntarios, deciden empezar a investigar qué había de científico y cuál era el origen de las extrañas
líneas que se veían en el mapa del Piri Reis. Yo a lo largo de este podcast voy a intentar saltarme las partes un poco más densas y matemáticas y hacer esto un poco ameno y accesible, ¿no?, para todos. Pero ya al inicio de su investigación, Hapgood empieza a establecer una correlación entre el mapa de Piri Reis y una serie de líneas que entrecruzaban el mapa, que parecían como si fuesen unas líneas de medida y que tenían un aspecto radial, tenían un eje y desde él se expandían hacia los otros contornos del mapa. Hizo una correlación con lo que se llama los mapas portolanos. Y es que verán, aquí es una parte fascinante que tenemos que tener en cuenta sobre la historia de los mapas. Después de la Edad Media, cuando ocurre este oscurantismo cultural, que algunos intentan decir que no, que fue una edad muy buena para la cultura, que se expandió mucho, otros dicen que no, que fue la muerte para los sistemas de cultura, etcétera, etcétera. Lo cierto era que las cartas de navegación que hoy en día existen, no existían entonces, y voy a hacer unas matizaciones más. No existía una manera de hacer proyecciones de mapa como las que tenemos ahora. No existía una manera de medir la longitud, solamente la latitud. La latitud es este a oeste y la longitud es de norte a sur. Hoy en día, cuando te agarras un globo del mundo, pues vas a ver unas rayitas que lo cortan y otras que lo parten a la mitad, que son los paralelos y los meridianos. Pues unos miden la latitud y otros la longitud, y entonces así hacen una cuadrilla, unas casillas del mundo. También diremos que en la época en que se estaban haciendo estos mapas había una disociación cognitiva muy interesante, y sobre todo a nivel cultural, debido a que los ámbitos católicos pues seguían al pie de la letra lo que decía la Iglesia. Se tenía como establecido por código común que la Tierra era plana. Esto estoy hablando a nivel vulgar, a nivel popular. La gente que sí tenía acceso a diferentes capacidades investigativas cuestionaban esto de el hecho de que la Tierra fuera plana, y mucha gente había ya sido expuesta a estudios de los griegos, donde comenzaban a intuir que la esfericidad del planeta. Pero el objeto, estamos hablando de antes del siglo XVIII, el objeto de los mapas, por lo general, era servir ciertos fines. Y me explico. Si eras un pesquero, si eras un tipo que pescaba bacalao, tú querías un mapa que te indicase desde tu puerto hasta tu zona de pescado y los peligros que había por el medio, las corrientes que había por el medio y los ejes geográficos de referencia que había por el medio. Te interesaba un huevo de mono lo que ocurría en África, o lo que había en Estados Unidos, o la futura América, o lo que había en la Antártida, ¿me entienden? Si tú eras un comerciante que andaba en caravanas, tú querías un mapa de las carreteras de las que ir a hacer tu comercio, digamos, donde agarrar tejidos e irlo a cambiar por sedas en la China. Y entonces querías un mapa que te enseñase esas carreteras que tenías que tomar, que también qué demarcaciones geográficas tenías que pegarle atención, una medida de las distancias, algunas anotaciones acerca de los peligros que había. Te importaba un bledo lo que había en España, lo que había en Irlanda, lo que había en otro lado que no fuera la ruta que tú querías tomar. Esto es la diferencia entre los mapas de hoy en día, que intentan dar muchísima información para así cubrir todas las posibilidades que puede haber por el usuario, comparado con los mapas que había hasta el siglo XV, o incluso diremos el XVI. Porque tengan en cuenta que en el siglo XV además se produce la eventualidad de la aparición de la imprenta, y por tanto hay una manera un poco más fácil y cómoda de poder divulgar mapas que hasta entonces eran difíciles de divulgar. Había que llevarlos a un copistas que tenían que ser a la vez artistas y matemáticos, y vamos, en fin, que era una operación difícil, larga, tediosa y costosa. Los mapas también hasta ese momento, y aún después de ese momento, eran considerados como secretos de Estado. Tenemos muchas referencias históricas donde muchos gobiernos encargan expediciones
para que sus generales cumplan misiones cartográficas, o sea, de creación de mapas. Y después estos mapas pasaban a ser propiedad de la corte. No eran para la divulgación del pueblo, no eran para la mejora de la sociedad, no era para ampliar conocimientos públicos. Eran armas secretas. Los otros mapas que no pertenecían al Estado, que pertenecían a comerciantes, por ejemplo, eran conocidos como mapas portolanos. Y repito, como dije hace poco, llevaban la ruta, se veía marcada en bastante buen detalle, de una manera fácil de navegar, de un puerto a otro, digamos por ejemplo de Sicilia a Cádiz, a través del Mediterráneo. Entonces, si ustedes miran uno de estos mapas portolanos, se van a dar cuenta de que no tienen una representación detallada y correcta de lo que nosotros ahora conocemos como mapas, porque su intención no era una representación objetiva del paraje, del paisaje terrestre o marítimo. Su intención era ayudar a la persona a llegar del punto A al punto B con vida. Por tanto, por ejemplo, en un mapa de estos portolanos del Mediterráneo era posible, ¿no?, ver solamente la línea de la costa al norte con los puntos geográficos más relevantes y esos descritos en mucho detalle, mientras que el resto son descritos a lo mejor como líneas rectas, y la distancia medida en días que tardas de llegar de un punto a otro con tantos nudos de viento en tu vela. Si eso lo comparas ahora, ¿no?, uno de estos mapas portolanos con Google Maps, dicen, pero caramba, esto no tiene nada que ver una cosa con lo que de verdad es. Bien, pero créanselo o no, de aquella eran buenos para navegar. Así también, de aquella, los mapas terrestres tenían varias categorías. Muchos de ellos eran también hechos con ideología en mente. Había, por ejemplo, un mapa que se llama Osma Beatus, que es un mapa medieval que describe el mundo conocido casi de una manera en términos de Pangea, quiero decir, pone a todos los continentes juntos, con unas pocas separaciones de ríos, con algunas islas, y lo que le interesa describir a eso es más bien una alocación de los imperios y de las tierras a diferentes áreas geográficas. No le interesa la fidelidad geográfica. Mientras Hapgood y su equipo están mirando todos estos mapas antiquísimos, 1500, 1400, 1300, 900, 800, incluso algunos del 300 antes de Cristo, más van llevando a la conclusión, a la idea de que se estaban usando los compases ya antes del descubrimiento de América para navegar y para crear estos mapas. Aquí fue cuando Hapgood y su equipo echaron mano al trabajo de Adolf Erik Nordenskjöld. Este hombre poseía nacionalidad finlandesa y sueca, y fue un geologista, minerólogo y un explorador del Ártico. Pero sobre todo creó un inmenso compendio de mapas portolanos y viejos y antiguos. Aquí fue cuando Charles Hapgood y su equipo encontraron una correlación fascinante. Se centraron en el Dulcert portolano, un mapa creo de los 1400, del siglo XIV más o menos, y a la vez se enfocaron en el mapa que Ptolomeo había compuesto del Mediterráneo. Ptolomeo lo había compuesto en el 200 a.C. Bien, lo fascinante era ver cómo el mapa portolano de Dulcert de 1400 era geográficamente menos fiel a la supuesta realidad que lo era el mapa de Ptolomeo del año 200 a.C. O sea, si ustedes agarran una representación moderna de cómo se ve el Mediterráneo, la costa del norte de África y la costa del sur de Europa y Asia, y los ponen así, lado a lado, con la representación que nos hace el Dulcert portolano de 1400 y el mapa de Ptolomeo de 200 a.C., ustedes van a decir inequívocamente que el de Ptolomeo del 200 a.C. se parece mucho más a la imagen satélite que pueden ver hoy en día de lo que sería el mapa portolano de Dulcert, y eso que supuestamente Dulcert
tiene y puede tener acceso a una evolución de tecnología y a un incremento de conocimientos. Pero el equipo de Hapgood también fue capaz de discernir que, a pesar de que no era tan fiel a la realidad, el mapa de Dulcer Portolano era mejor para la navegación marítima. Después, Hapgood y su equipo de investigadores de la universidad comenzaron a trabajar en la ardua tarea de intentar convertir los mapas portolanos a mapas convencionales actuales que pudieran ser usados en la actualidad, y así poder hacer una correlación entre sus ejes de referencia. Comenté estas rayas que se veían en los mapas portolanos como un radio de una bicicleta, y convertirlo a lo que hoy conocemos a latitudes y longitudes. Una referencia que voy a hacer muy a menudo es la referencia a la proyección Mercator. La proyección Mercator, no sé, es la que se usó en la modernidad para proyectar mapas sobre un papel. Una vez más, le invito a nuestros amigos que investiguen un poco lo duro que es intentar representar un objeto esférico sobre un objeto bidimensional. Hay que hacer un montón de técnicas, y entre ellas está la técnica de proyección. Por eso ocurre de que ustedes pueden, por ejemplo, entrar en Google Maps y mirar unos mapas en los mapas Google y mirar una representación del planeta Tierra. Pueden ver la representación política, cómo se divide en los países, pero después pueden ustedes usar su motor de búsqueda favorito y hagan una búsqueda por el término representación realista de la Tierra, y van a ver que las dimensiones son muy diferentes. Hace muy poquito un amigo de Clave 45 compartía un post en el Facebook, en la página de Clave 45, sobre las dimensiones reales de los países actuales, como por ejemplo, creo que era que la península, el país de España, creo que decía que cabía 4 veces en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y el post que él trajo pues tenía una colección de este tipo de mapas sobre impuestos que te hacían ver las cosas de una manera muy diferente, muy distinta. Si no recuerdo mal, fue nuestro amigo Eneco, así que estoy muy seguro de ello. Así que muchas gracias, y si me equivoqué, pues disculpas a la persona que lo posteara y que se lo atribuía a otro. Pero esto era lo que estaban intentando lidiar y hacer el equipo de Hapgood en este momento. Era importantísimo ser capaz de marcar en el mapa cuáles eran los ejes de centro, cuáles eran los pivotes de centro para la proyección del mapa Piri Reis. La búsqueda del centro del mapa, ellos mismos confiesan que les llevó como 3 años. Al principio estaban seguros que el centro de la proyección del mapa debía de estar en Egipto, y ellos se enfocaron en Alejandría. A través de una serie de cálculos tediosos tenían que iniciar unas proyecciones si elegían Alejandría como el centro del mapa, y después hacer unas pruebas en otros puntos cardinales del mapa hasta que todas resultaran ciertas y se demostrase ese como el centro. Pues por eso se tardó 3 años en descubrirlo. Alejandría resultó no ser el centro del mapa de Piri Reis, y siguieron buscando y buscando y buscando. Probaron Alejandría, probaron la ciudad de Siena, probaron Asuán, y mientras estaban buscando cuál era el centro del mapa de Piri Reis, se encontraron con un problema que podía mandar al traste todos sus cálculos, que era la demarcación del tratado, creo que es de Tordesillas. Pues que en ese tratado de Tordesillas de 1490-93, algo así, búsquenlo en Wikipedia, básicamente el Vaticano dividía las posesiones del mundo en 2 partes, creo que eran unas portuguesas y otras españolas, y trazaban unas líneas que, dejaban a todo el océano Índico y parte del Atlántico, creo que era para Portugal, y toda América y Asia y la otra parte de Asia, del Pacífico, para España. Cuando se empezaron a sospechar que a lo mejor las líneas de demarcaciones del Tratado de Tordesillas
podían tener alguna implicación con el centro de proyección del mapa, empezaron a temer que a lo mejor este mapa era pues posterior a 1493. Si resultaba que el centro del mapa Piri Reis coincidía con alguna de las líneas de Tordesillas, pues eso, era muy probable de que este no fuese un mapa basado en mapas ancestrales. Pero los cálculos también revelaron que no era así. Entonces continuaron indagando. Curiosamente, el centro de proyección que más se aproximaba a unos cálculos certeros era el punto llamado de Siena en el trópico de Cáncer, a la longitud 32,5 este. Pero la parte más interesante, era que, aunque ese punto fuese el centro, habían descubierto en el proceso 5 otros puntos de proyección, lo cual indicaba que probablemente se trataba de una composición de 5 mapas ancestrales. O sea, esto era la suposición sobre la que iban trabajando, basándose en sus descubrimientos poco a poco. Llegado a este punto, llevaban ya varios años trabajando. Solamente por cortesía, hagamos una mención al equipo de Charles Hapgood. Entre ellos estaba Leo Estes, Frank Ryan, Clay Dow, John Malsbenden y George Batchelder. Uno de estos estudiantes, Frank Ryan, tenía contactos con la Fuerza Aérea Norteamericana porque había servido como creo que un sargento, tenía un cargo dentro de la Fuerza Aérea Americana, y para colmo había sido asignado la área de mapas, el departamento de cartografía. Y entonces él hizo las presentaciones y introdujo a Charles Hapgood al capitán Burroughs, perteneciente a la base aérea de Westover. Y el capitán Burroughs les ofreció completa colaboración y cooperación y apoyo para la compleción de su proyecto de revelar las fuentes y buscar matemáticamente cuáles eran las otras 5 fuentes que componían el mapa Piri Reis. Imagínense agarrarse 5 mapas, y estos 5 mapas tienen partes en las que se sobreponen. Por ejemplo, imagínense que alguien agarra un mapa de Galicia, un mapa de Asturias, un mapa del País Vasco y después un mapa de Francia. Pero el mapa de Galicia y el mapa de Asturias, la parte en la que están supuestos cada uno a terminar sus bordes, tienen diferente tamaño, se sobreimponen. El mapa de Asturias muestra como 100 kilómetros de Galicia, mientras que el mapa de Galicia muestra solamente 2 kilómetros de Asturias. Al intentar sobreponer un mapa sobre otro y hacer un mapa más largo de toda la costa cantábrica, pues van a tener el problema de distorsión, van a tener el problema de sobreimposición. Y esto fue lo que ellos encontraron mientras estaban intentando perseguir esta pista de los 5 puntos eje que parecía demostrar que habían sido la fuente de otros 5 mapas en componer este. Ocurría que cuando sometías a medidas cartográficas y geográficas con los conocimientos de hoy en día de lo que había en el mapa Piri Reis, algunas zonas estaban muy bien cartografiadas y muy bien medidas, mientras que otras zonas estaban bastante fuera de su sitio, aunque a lo mejor estaban bien cartografiadas. Imagínense una isla que estaba bien delimitada, pero estaba puesta casi en las coordenadas incorrectas, u otra isla que estaba en las coordenadas correctas, pero estaba muy mal delineada. Y muy fácilmente se podían achacar estos errores a problemas de sobreimposición de los 5 mapas. Por ejemplo, los investigadores Lee Spencer y Ruth Barrow determinaron que en la costa este del sur de América, a pesar de que había áreas muy bien delineadas, había otras donde se omitían 900 millas de la costa. También en Sudamérica había algunos ríos que eran casi idénticos en su longitud y en su recorrido, y parecían correr paralelos uno al otro como a 50 o 100 millas de diferencia. Estas eran indicaciones que se trataba de una sobreimposición de los 2 mapas distintos, pero que el
cartógrafo, el que había, o los copistas, habían decidido incluirlos, a ellos no tener conocimiento de si esto era una sobreimposición o era de hecho diferentes elementos geográficos. Como dije antes, imagínense que les dan un mapa donde hay la mitad de Madrid es norte y la mitad sur, y en el medio está el Manzanares. Ahora, si el Manzanares sale en los dos mapas, uno en la parte norte, el otro en la parte sur, y estos dos mapas son entregados a alguien para decir hazme un mapa entero de Madrid, pues la gente que nunca estuvo en Madrid, igual por precaución, comete el error de incluir dos Manzanares en su mapa final, cuando a final de cuentas sabemos por experiencia que en Madrid solamente hay un Manzanar. Y ahora que estaban siguiendo esta teoría de la sobreimposición de mapas diferentes de fuentes originales, pues estaban volviendo a revisitar el hecho de usar a Siena como el foco central de donde unir a estos 5 mapas. Recuerden, estos 5 mapas que van a componer el mapa final del Piri Reis. Después entró en juego el hecho del ajuste de un modelo esférico a un plano dimensional para hacer un mapa. Y esto quiere decir, amigos, que cuando ustedes quieren representar la superficie de una esfera en un mapa, pues van a tener que hacer muchos ajustes porque no existen sistemas de proyecciones adecuados. Esto es algo técnico que de hecho no estoy preparado para explicarles, así que voy a ser honesto con ustedes. Yo lo entiendo, simplemente que no creo que me salga bien explicarlo. Imagínense que agarran una pelota de fútbol. Imagínense que ustedes quieren dibujar el patrón, los rombitos que hay en la pelota de fútbol, en un plano, en un papel. Entonces, ¿qué podrían hacer? Un ejemplo es que podrían agarrar un papel grande, suficiente para envolver la pelota de fútbol, envolverlo y empezar a calcar todos esos rombitos en la pelota de fútbol. Pero, se lo digo con mucha sinceridad, hagan esta prueba, intenten agarrar un papel y envolver una pelota de fútbol y van a darse cuenta, un papel cuadriculado, porque ustedes a final de cuentas quieren un rectángulo, ¿no?, para mirar, o un cuadrado para mirar qué es lo que hay en esa pelota de fútbol. No lo quieren cortado a trizas, etcétera, etcétera. Pues intenten envolver esa pelota de fútbol en un papel cuadrado y van a darse cuenta que va a haber pliegues, que les va a sobrar papel, que les va a faltar papel en otro lado, que va a haber arrugas. Entonces, cuando ustedes están haciendo el calco de los rombitos que tiene el cuero del balón de fútbol para transmitirlo al papel, una vez que desplieguen el papel, se va a mostrar la parte donde una parte del papel sobreimponía a la otra, las arruguitas, la parte donde faltaba papel. Eso es a lo que me refiero, que los cartógrafos sabían que había que hacer ajustes cuando se hacía una proyección. Y estos ajustes ahora se tienen que hacer según el conocimiento geológico, el conocimiento que tenemos de nuestra geografía y sobre todo del planeta. Fíjense ustedes, ¿no?, que los griegos, vamos a mencionar 2 de ellos, Erastótenes y Hiparco, conocían bien la circunferencia de la Tierra. Ambos habían hecho cálculos diferentes para estimarla y ambos habían equivocado, solamente que uno se equivocó por muy poco, lo cual hacía su estimación de la circunferencia de la Tierra casi válida, y el otro se equivocó por bastante más. Erastótenes fue el que se equivocó por bastante más al hacer sus cálculos. También se cree que en tiempo de Erastótenes no se conocía la trigonometría, ni las técnicas de cómo hacer cálculos de un objeto tridimensional en un objeto bidimensional. De hecho, la trigonometría supuestamente fue creada, descubierta, puesta en papel por Hiparco, que vivió casi un siglo después de Erastótenes. También fue Hiparco el que descubrió la precesión de los equinoccios y transcribió las ecuaciones matemáticas para hacer proyecciones en los mapas. Se le atribuye también el desarrollo de la trigonometría de plano y la trigonometría esférica. Y como un griego muy diplomático que era, aceptaba la estimación de Erastótenes de su
su estimación de la circunferencia de la Tierra, pero lo criticaba por no haber usado las matemáticas a la hora de dibujar sus mapas. Charles Hapgood se molestó en investigar todos estos detalles y llegó a una conclusión muy corta, pero muy interesante. Él descubrió que Hiparco criticaba a Eratóstenes por haber fallado al medir la Tierra, por no usar las correctas fórmulas matemáticas. Pero supuestamente, también dice Charles Hapgood, estas las inventó Eratóstenes. Supuestamente las inventó Eratóstenes un siglo más tarde. Entonces, ¿cómo lo va a criticar por algo que no existía ya de aquella? A no ser que ya existieran, y Eratóstenes era simplemente acreditado con haberlas descubierto, pero era algo que ya existían, y Hiparco y Eratóstenes hubiera tenido también acceso a ellas y decidió no usarlas o prefirió ignorarlas porque eran complicadas. Aunque Charles Hapgood admite que él está especulando y que no sabe a ciencia cierta esto, simplemente lo propone, y yo pienso que es un punto a retomar. Los historiadores debieran de enfocarse un poco en aclarar este tema. Una vez más, Charles Hapgood descubre o encuentra indicios que indica que el Piri Reis había sido hecho con una proyección que usaba los ajustes de su proyección, estimando la circunferencia de la Tierra basada en las medidas que había hecho Eratóstenes. Disculpen cuando se me traba la lengua, pero es que estoy leyendo directamente de inglés y en inglés se escribe Eratóstenes. Así que acabo de hacer una podrida pausa en el podcast para buscarlo en el Google y se dice Eratóstenes. Mientras yo les digo Eratóstenes, pues en mi cabeza sigo leyendo Eratóstenes, pero bueno, entiendan eso de cuando se me lengua la traba. Lo importante es que llegado a este punto, Hapgood ya ha encontrado cuál es la medida que tiene que usar como ajuste, que es la medida incorrecta, o más incorrecta, de la circunferencia de la Tierra que había propuesto Eratóstenes. Para los que les interese seguir esa línea investigativa, lo hicieron usando la medida del estadio. Curiosamente también encontraron un detalle. Recuerden que este mapa de Piri Reis está compuesto por 5. Bueno, encontraron el ajuste a la proyección de la medida de Eratóstenes en uno de los mapas, pero después descubrieron que en otros de los cuadrantes que estaban midiendo, la medida de ajuste era de hecho la actual, la correcta de la Tierra, no era la levemente equivocada de Eratóstenes. Lo cual esto los dejó perplejos, porque si Piri Reis estaba basándose en mapas anteriores, obviamente, a él, y que algunos de ellos posiblemente fueran de origen griego, dado que encontramos una medida de ajuste, el estadio, que estaba siendo usada por Eratóstenes, pues puede ser que el resto de los otros mapas que no necesitaban estos ajustes, hubieran sido quizás hechos en el mismo tiempo, pero con diferentes medidas y con diferentes cálculos, y eran aún más precisos. Otra cosa que Hapgood, llegado a estas alturas, todavía no había resuelto, era qué tipo de proyección habían usado en estos mapas, o qué tipo de proyección al final habían adoptado para el de Piri Reis. Piri Reis siendo un compuesto de estos 5 mapas. Rebobinamos para adelante en el tiempo, y en 1569 aparece el Atlas de Gerard Mercator. Y el señor Mercator había sido atribuido la genialidad de que él había decidido hacer el ajuste, este famoso que estamos hablando sobre la circunferencia de la Tierra, distribuida a través de los paralelos de la Tierra, esos radios que van de arriba abajo, ¿no? que van separando y son imaginarios, ¿no? Pero que están en todos los globos. Entonces, si a cada uno se le atribuía unos grados de ajuste, al final, eso que era una circunferencia se podía plasmar en un plano bidimensional de una manera relativamente fiel. Esto de la proyección de Mercator fue algo que fue adoptado desde que apareció hasta los tiempos modernos. Ahora, lo que se encuentra Hapgood es que probablemente algunos de estos mapas que habían compuesto el Piri Reis estaban usando una proyección que, si no era la de Mercator, era muy similar a la de Mercator. Pero recuerden lo importante de las fechas. Mercator publica su atlas en 1569, mientras que el Piri Reis tiene una fecha escrita de 1513.
XIII, que es anterior. Y por lo que estamos descubriendo, es una composición de muchos mapas anteriores a él. A partir de ahí, el mapa de Piri Reis comienza a ser investigado por Charles Hapgood en estos cuadrantes, cada uno de manera individual. Algunos encuentran sus proyecciones, otros al final de sus estudios todavía siguen siendo misterio. Ellos confiesan, al principio del libro, que la parte del Caribe que aparece en el mapa Piri Reis, ese cuadrante del Caribe o el mapa antiguo del Caribe del que se había basado el Piri Reis, era el que más dificultades les dio y que les parecía que tenía incluso más errores o que había tenido más problemas de graduación, de, ¿cómo diría yo?, de proporción a la hora de ser incorporado en el Piri Reis. Como el avezado investigador, que es Charles Hapgood, se pone también a divagar sobre si el Piri Reis fue el mapa, o una copia del Piri Reis fue el mapa que se llevó Colón cuando fue a colonizar las tierras del Caribe. Él supone que no, porque precisamente este cuadrante del Caribe usado en el Piri Reis era bastante desacertado. Charles Hapgood empieza enfocándose en el mapa Piri Reis, pero después empieza a divagar sobre otro montón de mapas que él va descubriendo. Por ejemplo, el de Martin Behaim, que es un mapa dibujado en 1492. Esto quiere decir antes del retorno de Colón, estoy leyendo Columbus, el retorno de Colón de las tierras americanas. Y en este mapa aparece dibujado la boca del río San Lorenzo en la costa norte. Recuerden ustedes, esto está en la costa del norte de América, recuerden ustedes que Colón en 1492 solamente llega hasta el Caribe y trae un poco de cartografía de vuelta del Caribe, pero no se ha explorado para nada ni América del Norte ni América del Sur. Sin embargo, este mapa, dibujando la desembocadura del río San Lorenzo, Saint Lawrence, ya aparece en Europa. Es la misma fecha en que Colón está navegando hacia hacia el Caribe. Recuerden también el comentario del historiador Las Casas, que decía que Colón tenía un mapa mundi que se lo había enseñado al rey Fernando y a la reina Isabela cuando los quería convencer de la validez de su viaje, y en este mapa mundo sí aparecía porciones de América. Otro punto interesante que trae Charles Hapgood es decir que, aunque la isla de Cuba está bastante mal cartografiada, se tiene correlación con otra isla que está en las mismas coordenadas en el mapa Behaim que hemos mencionado antes. Solamente que en el mapa de Behaim aparece escrita, tiene una etiqueta como con el nombre de Zipango. Zipango era una tierra bastante mítica, de estas en plan dorado. Charles Hapgood llega también a traer el comentario de que es posible que el mapa de la parte este de Cuba pudiera estar circulando por Europa incluso antes del viaje de Colón. Y aunque es interesantísimo hablar del Caribe y hablar de las Américas que aparece en el Piri Reis, un factor fuertísimo que le da mucha relevancia a este mapa es lo que aparece en el sur, la Antártida. Pero una cosa que también trae a la palestra el fabuloso Charles Hapgood es que en sus pesquisas y sus indagaciones empieza a encontrar otros mapas que también representan y tienen representaciones más o menos acertadas de la Antártida, aún en fechas cuando la Antártida no estaba supuesta a ser descubierta. Fue el capitán Mallory el que hizo la declaración de que lo que había al sur del mapa Piri Reis tenía que ser la Antártida, y esto comenzó a requerir, claro, ya que era una declaración bastante inverosímil, pues requería pruebas de similar magnitud. Resulta que Charles Hapgood descubre que hay muchos mapas del siglo XVI que ya empiezan a mostrar el continente antártico. Y el famoso Gerard Mercator ya creía en su existencia
Tenemos que decir que Charles Hapgood usa las palabras que Mercator creía en su existencia. Nosotros tenemos que ser un poquito más finos y decir que era probable que Mercator tuviese referencias a su existencia, porque estos productores de mapas todos funcionaban con materiales anteriores. Dicen también que los viajes del capitán Cook demostraron que estos mapas estaban equivocados, ya que no había tierra en las longitudes ni en las latitudes donde se mostraban estos mapas. Errores de cálculo. Pero sí los había en cuanto a su emplazamiento espacial en el mapa. Quiero decir, amigos, si tú llegas a la punta de África y sigues navegando hacia el sur, eventualmente sí te vas a encontrar la Antártida. Ahora, eso no es una buena solución para un navegante, porque ellos tienen que tener en consideración cuánta agua, cuánta comida van a llevar en su viaje. No es lo mismo decir, vamos a llevar agua para navegar una semana, que el viaje nos lleve un mes llegar hasta la Antártida. Es una suerte que Charles Hapgood haya haya conseguido reclutar a los militares del Ejército del Aire, porque en el Ejército del Aire entre 1949 y 1954 habían invertido mucho tiempo y mucha energía en cartografiar la Antártida, e incluso habían empezado a hacer unas prospecciones sonares y habían descubierto que había tierra firme bajo las capas del hielo, y llegado 1956, 1959, ya tenían unas coordenadas y unas cartografías bastante aceptables de lo que había, de la orografía que había debajo de las capas del hielo antártico. Mantengan esta información en el tintero, y aquí vemos que Charles Hapgood se va a la librería del Congreso, que es una de las mayores librerías de los Estados Unidos, y empieza a solicitar por escrito que le muestren todos los mapas donde hay referencias a la Antártida. Bien, aquí nos aparece el mapa de Oronteus Phineus. El mapa de Oronteus Phineus es bellísimo, y es un mapa mundi, y tiene también una proyección bastante peculiar. Fue compuesto, tiene autoría datada de 1532. Pero, amigos, lo que es más fascinante es que uno de sus puntos focales, uno de sus puntos centrales, es la tierra de la Antártida. Es el continente de la Antártida, uno de sus foques centrales. Aquí Charles Hapgood toma un detour, toma un desvío de su estudio del Piri Reis, se empieza a enfocar también en el Oronteus Phineus, y también llega a la conclusión de que está hecho de diferentes submapas distintos, con diferentes proporciones, que hacen una composición mayor. El mapa de Oronteus Phineus y también el mapa de Piri Reis tenían bastantes diferenciaciones a la hora de cartografiar la periferia de la costa, y es llegado a este punto, y les quiero aclarar que Charles Hapgood y su equipo empiezan a enfocarse en el hecho de que existen muchos mapas con muchas cosas inexplicables, y mantienen al Piri Reis al lado, pero se empiezan a enfocar en otros mapas. ¿Recuerdan al capitán Mallory? Pues su equipo les empieza a pasar información sobre la cartografía sacada con rayos X y con ingeniería electromagnética de la orografía que hay debajo de la capa terrestre, y aquí es cuando descubren que el Oronteus Phineus es dibujado siguiendo la orografía de la Tierra, no del hielo, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y si uno sigue la orografía de la Tierra, se da cuenta que el Oronteus Phineus pues es mucho más preciso de lo que es si sigues la capa del hielo actual. ¿Y cuál es la conclusión, por tanto? Bueno, la conclusión de la navaja de Occam nos dice que entonces el Oronteus Phineus debió de ser compuesto por mapas que había en su momento, que a su vez fueron hechos, fueron cartografiados cuando no había hielo sobre la Antártida. Y aquí el equipo de Hapgood tiene que usar los recursos que le son dados de la expedición que hubo en 1949,
por la expedición antártica que hizo el contraalmirante Byrd, donde se trajeron sedimentos que a su vez fueron entregados a diferentes institutos, uno de ellos el Carnegie Institution en Washington. Y después Charles Hapgood se puso en contacto con el doctor Jack Hughes de la Universidad de Illinois y le pidió que le mostrara los estudios basados en estos ejemplos de tierra para poder estimar los diferentes periodos de glaciación. Los estudios datados, amigos, de 1958-54 le dijeron al doctor Hapgood que era posible que hacía 6.000 años, cerca del 4.000 a.C., hubiera habido un periodo como de desglaciación, un periodo más templado que hubiera permitido que partes de la Antártida estuvieran descubiertas, no estuvieran cubiertas por hielo, lo cual ahora nos deja, obviamente, una incógnita un poco más grande. ¿Fueron estas partes de la Antártida cartografiadas en el 4000 a.C.? Pero, ojo amigos, eso es lo que se preguntó Charles Hapgood en 1966, cuando el libro fue publicado. Datos posteriores nos indican que era probable que esta glaciación o esta falta de glaciación hubiese ocurrido bastante antes. Quiero decir que en el 4000 todavía hubiera hielo. Es posible que esto se extienda hacia el 11.000 a.C., perdón, un periodo más o menos hacia el 9000 a.C. Acto seguido, Charles Hapgood nos habla del mapa de Haji Hamed. Este es otro mapa turco que aparece que está datado de 1559, amigos. 1559, para los que no tengan un eje histórico, todavía está en proceso la colonización / conquista de América. Y todavía se está cartografiando la mayor parte de América. Y eso sí, apenas hay noticias de que el hombre europeo haya llegado al Pacífico. Quiero decir, haya llegado a pie al Pacífico y haya cartografiado el Pacífico. Sin embargo, este mapa de Haji Hamed tiene una proyección donde nos muestra todas las costas del Pacífico con bastante buena precisión. Ahora, aquí viene la parte un poco impactante. Este mapa muestra también un puente de tierra conectando a Alaska y Siberia. Después, Charles Hapgood también se va al mapa de Mercator y empieza a delucidar la representación que aparece en el mapa de Mercator sobre la Antártida. Hapgood sigue investigando el mapa de Piri Reis y se encuentra con el hecho de que había sido dividido en dos partes, y la que no se veía, la que ya no se encontraba accesible, era la que enseñaba la costa más septentrional de África, la costa este de África. Pero después él se empieza a recatar en el mapa llamado Decanerio. Es un mapa de 1502 donde se dibuja todo el continente africano con muy buen detalle. Y a Hapgood le hace percatarse de que este mapa parece ser bastante calcado a la parte que aparece en el de Piri Reis. Él empieza a suponer ahora que este mapa de África puede estar basado en la misma fuente de que fue basado el Piri Reis. Y además tienen un punto interesante en cuanto se trata de África, tienen el mismo centro de enfoque. Ahora, recuerden, en 1502 no hay constatación de que los portugueses hayan todavía hecho la circunvalación a África y que se hayan adentrado en las áreas índicas. 1502, Sin embargo, este mapa ya muestra la costa este de África y muestra también áreas del Océano Índico. En los últimos capítulos, Charles Hapgood empieza a hacer su tesina entre varios puntos razonables que él trae. Esto es a lo largo de las 300 páginas del libro, etcétera. A lo largo de los puntos que él trae en referencia,
Expone que, llegado el siglo XVIII, hace falta invertir una gran cantidad de recursos en llegar a los mapas que nos llegan hoy en día, tanto tecnológicos como monetarios como económicos, para poder hacer la cartografía que se adquiere. Los recursos técnicos implicaba el conocimiento geográfico, la esfericidad de la Tierra, implicaba también un sistema de proyección cartográfica, como pasar esa esfera de ser un objeto de 3D a un objeto en 2 dimensiones, como es el papel. Hacer los ajustes que hemos mencionado antes. Y después pagar a los exploradores, financiarlos para que vayan a explorar y a traer mapas de vuelta. Por tanto, si existió una infraestructura en época antigua que permitió que se hiciese este tipo de cartografías, tuvo que tener una base tremendamente sólida y un soporte económico también sólido, por no hablar de la cantidad de conocimientos que debía tener que no consiguieron ser perpetuados. Charles Hapgood, después al final de su libro, hace unos 5 puntos, donde en el primero de ellos habla en contra de la linealidad de la historia, algo que todos ustedes, amigos de Clave 45, seguramente ya son muy expuestos si ustedes también se adhieren a ello. Si no, tampoco no pasa nada. Su segundo punto reza así, y es fascinante. Dice: cada cultura contiene dentro de sí las propias semillas de su propia destrucción. En cada momento, las fuerzas del progreso y las fuerzas del decaimiento, de la pudredumbre, coexisten, unas construyendo y otras destruyendo. Después pasa a citar los ejemplos de cómo Creta, Troya, Babilonia, Grecia y Roma subieron y cayeron eventualmente. O sea, que él entendía lo que era la periodicidad de los imperios. También añaden en su punto tercero que cada civilización parece alcanzar un punto donde desarrolla la tecnología suficiente para garantizar su propia destrucción. El punto 4 que hace dice que cuanto más avanzada sea la cultura de una civilización, más fácilmente será destruida y menor evidencia permanecerá. Y continúa diciendo: tomen el ejemplo de New York. Imagínense que está destruida por una bomba de hidrógeno. 2000 años después de que ocurra esa destrucción, ¿cuánta de su vida los antropólogos que viniesen a mirarla podrían reconstruir? Y aunque pudiesen encontrar algunos libros en las bibliotecas, sería casi imposible reconstruir lo que constituía la vida cotidiana de Nueva York. Lo que quiero que recapaciten ustedes, oyentes, es que, una vez más, Charles Hapgood escribió este libro en 1966. También encuentren un contexto que es muy importante, siempre el contexto histórico, muy importante a este libro de 1966, que era el clímax de la Guerra Fría con Rusia y la amenaza constante de bombas nucleares. Y él también trae a colación la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y también las destrucciones de diferentes ciudades que eran emblemas de la cultura en la antigüedad y que pasaron a ser ceniza. No solamente menciona cómo los árabes destruyeron la Biblioteca de Alejandría y cómo cuando le preguntaron al califa qué libros preservar, él decía: todo lo que merece ser preservado ya está en el Corán. No solamente él conocía esa anécdota, esa historia histórica, ese pequeño relato histórico, sino que además también hace mención a cómo los romanos arrasaron la ciudad de Cartago, que tenía también muchas contribuciones en su momento a la ciencia y tenía su propia librería con más de 500.000 volúmenes, se estimaba. Así continúa haciendo una relación de otros eventos de destrucción dentro de las civilizaciones. Nos hace recordar también que solamente hacía 100 años pensábamos que la historia de las civilizaciones comenzaba con Roma y quizás con Grecia, cuando los estudiosos empezaron a descubrir las ciudades de Mesopotamia, de Babilonia, etcétera, etcétera, y cuando Champollion descubrió los jeroglíficos y Schliemann nos enseñó dónde había estado Troya. Y él mismo nos recuerda que todo esto nos empuja siempre a andar revaluando nuestro concepto de lo que es civilización y lo que es nuestro pasado. Yo argumento que conviene más bien que sepamos lo tremendamente ignorantes que somos de nuestro pasado y lo poco que contribuyen las instituciones que consideramos docentes a conocer ese antiguo pasado. Y como dije, después de sus 200 páginas de libro,
pues añade unas 100 páginas más que son de anotaciones y comentarios. Todo esto es un interesante compendio en las anotaciones de, por ejemplo, los cabecillas de librerías, los jefes de bibliotecas, secretarios de Estado, que hacen comentarios acerca de cómo no sabían estos detalles que había en estos mapas y que están haciendo un impulso para que sea más conocido, divulgado y estudiado. Famosos son las cartas que incluye del secretario de Estado Charles Sherrill, como 5 o 6, donde sigue diciendo: no sabía nada de este mapa, deberíamos de investigar más. No sabía nada de este mapa, debíamos de investigar más. No sabía nada de este mapa, debíamos de investigar más. También famosísimas son las cartas que producen el teniente coronel de las Fuerzas Aéreas Americanas, Harold Allmeyer, y el capitán de las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Aéreas Americanas, Lorenzo Burrows. Ambos básicamente dicen que no entienden cómo el mapa de Piri Reis corresponde a lo que se refleja en el mapa de Piri Reis de la Antártida, pues refleja a las indagaciones que han hecho sobre la superficie de tierra que hay debajo de la Antártida hecha hoy en día. Estas cartas aparecen en varios sitios de internet como una sustentación del increíble misterio que hay detrás del Piri Reis y cómo el Piri Reis tenía que ser un mapa hecho por lo menos hace 10.000 años atrás. Como me he molestado ahora en explicarles en esta hora de monográfico, no es exactamente así. El Piri Reis posiblemente está basado en mapas que eran mucho más antiguos que este de 1530 o lo que sea, pero vamos, que el Piri Reis no fue hecho hace 10.000 o 20.000 años per se. Y ahora, para cerrar, les diré a nivel de comentario que es triste que este libro de Charles Hapgood, él publicó 2 o 3 más, pero este, claro, fue su más famoso, tanto por la cantidad de rigor científico que puso en ello, como por la cantidad de datos que aporta. Pero es triste ver que este libro no pasa a ser como un pivote en la cultura occidental, donde todas las universidades de Occidente hacen un antes y un después de este libro y dedican una cantidad ingente de recursos a investigar todas estas preguntas que despierta Charles Hapgood. Es triste porque las conclusiones a las que nos lleva el estado actual es que aún después de la aparición de este libro, que tiene bien poco de fantástico, quizás las aportaciones que trae, quizás el tipo de investigación que formula puede ser mejorada, quizás hay cosas que han sido fallidas, quizás hay cálculos que son inexactos, pero es todo bastante corroborable, bastante seco, bastante matemático. Y sin embargo ahí tienen a las universidades siguiendo con sus cátedras, siguiendo con sus maneras de hacer las cosas de siempre. Lo peor fue que fue estudiado en su momento. Fue dado un poco de relevancia a este libro, pero ni siquiera tanta, en 1966 y 1970. Después, los sistemas universitarios comenzaron a alinearse más con los preceptos capitalistas, con los preceptos de esta economía de precariedad que nos llevan imponiendo en las últimas décadas. Este sistema extraño de privatización de todo. Y como os llevo diciendo en muchos podcasts, la gente que supuestamente está en el poder, no estoy hablando de un profesor de universidad, no estoy hablando de un adjunto, estoy hablando de los catedráticos que están sentados en la junta directiva de cualquier universidad, son los que tienen que exigir que estos temas sean investigados. Son los que tienen que llevar las direcciones de la investigación por estas corrientes y no lo hacen. Entonces uno no puede más que cuestionarse si es parte de desidia, que seguro que lo es,
es parte de dejadez, seguro que lo es, y es parte de lo de siempre, de continuar lo que siempre han estado haciendo, que es asentar cátedra, escribir 5 libros y después sentarse a colectar, sentarse a morirse en el sillón, a retirarse. Y las universidades, los centros de enseñanza tienen que ser una cosa mucho más dinámica, mucho más activa, mucho menos pasiva, mucho más cambiante, siempre transformándose. No un sitio donde unas personas que estudiaron 10 años de su vida, después escribieron 5 libros, se sientan y ahí acaban y, hacen un monopolio. Esta misma sugerencia se aplica también a las entidades, a los estamentos políticos. Basado en lo que nos enseña Charles Hapgood, yo me quedo mirando a lo que nos cuentan los indios Hopi y sus relatos acerca de las 5 extinciones. A esto le sumo también los relatos que he comentado aquí sobre la Atlántida de Platón, donde mucha gente decide ver en ello una metáfora hacia una utopía, mientras yo, con cautela, decido tomar el ángulo Schliemann y Troya y decir que es posible que esto esté basado en un relato palpable, refiriéndose a una situación geopolítica y física y geográfica que todavía tenemos mucho que indagar. Pero por ahora, despidámonos diciendo que Charles Hapgood pasa a tomar parte del panteón de investigadores del misterio que lo hacen con los pies puestos en la tierra, con una cabeza bien clara, con un ánimo bien de progreso, y su libro Maps of the Ancient Sea Kings, los mapas de los reyes del mar ancestrales, debiera de formar parte de su librería, de cualquier lector que se precie y cualquier investigador del misterio que se sienta orgulloso de investigar, y sobre todo los que, como nosotros, tenemos un poco de sospecha de que hay humanidades antihistóricas que llegaron a diferentes niveles de progreso y tecnología que nosotros, y nos interesa recuperarlos, nos interesa recobrarlos, nos interesa conocerlos lo antes posible para así evitar cometer los errores que ellos cometieron. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. Codex Más Allá del Misterio presenta su libro Cazadores de Misterios, en lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo Grial. Una obra de Editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD, LD, Radio. Except for the sound of tubular bells. TD, LD, Radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Soy Josep Pàmies y si puedes escucha la clave 45, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no, realmente existen. Gracias. Hoy en la recta final comenzaremos con la sección que hacemos siempre, esa de misterio recomendado. Pues cómo no, trayendo el libro del monográfico adelante y recomendándole a todo el mundo que esté interesado en cartografía extraña, mapas que son Cassioparts, o al menos en
hallar y matizar esos indicios que nos indican que hubo unas humanidades antihistóricas que eran diferentes a los que las suponemos. Una vez más me pasé por Amazon.es y vi que no había una versión de este libro en español. Le recuerdo que también que Charles Hapgood tiene una bibliografía relativamente corta. Tiene otro libro en el que lidia con el misterio de las figurillas de Acámbaro. Y después creo que un par de libros más hablando sobre los desplazamientos de la corteza geológica. Creo que me voy a poner en contacto con los chicos de reediciones anómalas y aconsejarles que investiguen, que exploren la opción de a lo mejor hacer este libro de Charles Hapgood disponible en sus campañas de Kickstarter para que aparezca una versión de él en español. Por si ustedes ya no se acuerdan, Reediciones Anómalas es un proyecto Kickstarter que intentan agarrar esos libros que o han recibido baja difusión en español o no recibieron ninguna, y es liderado por Alex Barragán, uno de los presentadores y directores del programa Terra Incógnita, y Pablo Vergel, gran divulgador e investigador ahí donde los haya, pero que tuvieron esta genial idea y la pusieron en práctica con uno de los libros de John Keel, la Operación Caballo de Troya, y tuvieron bastante éxito. Nosotros los apoyamos bastante desde aquí, y no solo eso, sino que contribuimos también al proyecto Kickstarter con nuestro dinerito. Si queréis saber más de sus proyectos, buscadlos por Facebook, también por incluso en la web, en los proyectos de Kickstarter que tienen. Aquí debajo de iVoox, en la descripción del programa, les voy a poner también unos enlaces a los contactos que yo tengo. Estos proyectos son de esos que reciben muy bajo perfil y sin embargo son invaluables en el mundo del misterio. Y de música, bueno, de música de final de segmento, les diré que estuve a punto de venderme a Disney y poner una de las canciones que sale en la última película de dibujos animados de Moana, que a mí la verdad, claro, como tengo críos por casa, pues me toca chuparla, pero una de las canciones me gusta bastante, me sienta bastante optimista, que es cuando la protagonista descubre que su tribu, que su nación, era una nación de navegantes que habían dejado de navegar. Y tiene que ver un poco con estos mapas escondidos, hablando de conocemos las estrellas y somos nuestro pasado, y cuando conocemos nuestro pasado sabemos hacia dónde vamos en el futuro. Muy bello. Pero es que era Disney. Y vamos, por lo menos si me vendo, que me paguen un poco, ¿no? Lo que es peor, igual no me pagan, igual me hacen una demanda y les tengo que pagar yo. Así que permítame expresar un detalle tremendo. Yo cuando pienso en humanidades ancestrales, una de mis principales conexiones es la historia, obviamente, de la Atlántida. Y la Atlántida fuese una civilización altamente tecnológica que incluso nos puede sobrepasar a nosotros hoy en día, o no lo fuere, me queda esta imagen de su hundimiento, pero lo que más me hace recapacitar son los breves días después del hundimiento, después de la desaparición de una civilización, ¿no?, tan grande, poderosa y expandida, y lo que le toca, lo que le acaece a sus supervivientes. Cómo los pocos supervivientes tienen que ingresarse en esas tierras semisalvajes, pobladas por otros moradores que hasta ese momento estaban considerados atrasados, basados en la tecnología, ¿no?, de esta supuesta Atlántida, y ellos han perdido, bueno, el desastre, la hecatombe les ha consumido casi todos sus recursos intelectuales, casi toda su cultura. Por tanto, en ese momento en que los supervivientes llegan a las costas de la tierra que sea, tienen que empezar a sobrevivir con lo que llevan puesto. Y esta es la parte que a mí me parece fascinante. El ser extraños en tierra extraña. El tener que reiniciar tu cultura, tu país, tu vida, todo lo que conocías, dejarlo atrás y tener que empezar de cero. O sea que pueden ver que tiene una correlación con la experiencia de la emigración. Como tampoco me gusta ser muy traidor, si tienen puesto el volumen a todo trapo, le aconsejo una de dos: o que lo bajen un poquito,
O si no, pues si le gustan las cosas a todo volumen, pues que se preparen para disfrutar un segmento muy especial del programa Clave 45.
admito que soy un fan bastante mediocre de Iron Maiden. Son una de esas bandas de las que no me gusta toda su música, pero hay algunas cosas que me parecen con altos valores de calidad y lo redimen y están entre mis canciones favoritas. Indagando un poco sobre sus temas personales, era una de estas bandas que en los años 80 funcionaban casi como una corporación profesional. No me refiero al tema corporativo en una mala perspectiva, sino que eran muy disciplinados y tenían mucho apego al trabajo que hacían como músicos, y también tenían mucho respeto a los seguidores y los fans. Ya sé que muchas bandas de música, muchos grupos de música, incluso de heavy metal, tienen que dar la apariencia de ser caóticos y ser desorganizados o que se rebelan contra todo, y sin embargo cuando los miras detrás de bastidores te encuentras con que hay un porcentaje bastante grande de ellos, y sobre todo que son los que tienen más éxito, que son muy organizados, muy metódicos y que acuden todos los días al trabajo efectivamente como si fuese un trabajo que disfrutan, un trabajo que les agrada, un trabajo que seguramente les repercute muy grandes beneficios. Entre ellos, por ejemplo, me viene a la mente la banda Pink Floyd. Antes de que Roger Waters se fuera de ellos, eran famosos por ser así, de tremendamente organizados y meticulosos y precisos. Aunque bueno, ellos pertenecen más bien al rock alternativo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en la portada del álbum Powerslave, que tiene un background, que tiene un fondo con temas egipcios, entre los jeroglíficos que se pueden leer hay chorradas como por ejemplo ¿cómo? ¿No hay cerveza Guinness? Y bollocks, que es algo así como decir cojones, ¿no? en inglés. E incluso hay uno gracioso que dice Indiana Jones estuvo aquí. En fin, para que digan después que no aprenden nada con clave 45. Y dentro de Misterio Recomendado, además de que les echen un ojo a reediciones anómalas, les diré que debieran de también descargarse, escucharse el podcast que nuestros amigos de Enigmas al Descubierto han hecho. Sherak García acaba de lanzar un programa fabuloso en su segunda temporada, el número 7, titulado Experiencias cercanas a la muerte, con el Dr. Pertierra, y tertulia entre amigos sobre ECMs. El programa dura más de 2 horas y las dura bien merecidas. El Dr. Pertierra, pues es un divulgador y también investigador muy accesible a todo el mundo. Su manera llana y sencilla de narrar las cosas incluso más complicadas lo hace un placer escucharlo. Y bueno, qué decir de Sherak entrevistando. La primera hora es impagable, hablando sobre ese tema tan peliagudo, sobre las experiencias cercanas a la muerte. Si ustedes creían que se trata de un programa donde se habla sobre la luz al final del túnel y los angelitos que vienen a llevarte o los familiares que vienen a recibirte, pues sáquense esos prejuicios de la mente y empiecen a indagar, empiecen a escuchar este programa donde Sherak indagó sobre unas esquinas del tema muy punzantes, buscó unos ángulos muy particulares, y esto les va a servir para que ustedes se den cuenta que el tema tiene mucho más que rascar que aquello que ustedes creían. Y después Sherak tuvo tan a bien, siendo el caballero que es, el generoso y pródigo espécimen de ser humano que es, tuvo a bien a juntar a unos cuantos amigos, entre los cuales me siento muy honrado de que me cuente a mí, y nos juntó en una tertulia y nos trajo a una invitada, la señora María Izquierdo, que tuvo una ECM y nos contó su muy particular experiencia, y tuvo la inmensa amabilidad de lidiar con nuestras preguntas y nuestras inquisiciones y aguantar nuestras divagaciones, entre las que me cuento yo. Y eso me pareció... claro, yo por mis amigos de podcast hago lo que sea. Particularmente Sherak siempre fue una persona muy allegada a mí, pero tengo que admitir que este programa en particular fue muy recompensante participar en él, y sobre todo poder intercambiar ciertas opiniones y ciertos puntos con los invitados. Los invitados también fueron de lujo. Vinieron Miguel Ángel y Sheila de Misterios en Viernes, Pedro Girón
de Tertulias de lo Desconocido Radio, y claro, también la propia testigo que nos contó su experiencia, María Izquierdo. En fin, amigos, ahí les dejo el enlace y se lo recomiendo encarecidamente que se lo descarguen y lo escuchen y comenten y en fin. Nosotros también en Clave 45, eventualmente, no tengo nada programado, pero eventualmente también haremos una incursión en este terreno tan interesante de las experiencias cercanas a la muerte. Y ahora os puedo aclarar que el programa anterior, el 53, que admito que medio me lo saqué de la manga, que apenas tenía guión sobre él, tuve que improvisarlo porque estaba preparando y aún no había acabado de poner todos los datos sobre el tintero, no había acabado de poner todos los matices que quería traer. Y aún así, bueno, por lo menos tengo el placer de ver que algunas cosas que improviso no me salen tan mal y que la gente las aprecia. Aprecié mucho los comentarios de Buen Tío Sí. Es un oyente que nos escribe bastante en el muro, gracias a Dios, porque hace aportes muy buenos. Y cuando oyó la cuña que me hizo Josep Pamies, hizo un ofrecimiento muy bello. Él nos dice: hace 3 años tuve una charla con Pamies. Y es un buen tipo, honesto y comprometido. Le compré su libro Una dulce revolución por solidaridad con su esfuerzo y por luchar contra este sistema absurdo y demencial. En agradecimiento por lo que haces por los demás, Gerald, ese libro, Dulce Revolución, que lleva 3 años en mi estantería y puede que nunca sea leído debido a mis enormes conocimientos de medicina natural y plantas, si lo deseas es tuyo y será enviado a tu casa sin coste alguno. Con que me digas la dirección, te envío un correo y tú me dices dónde lo quieres, que sea enviado, etcétera. Correo certificado y pagado por mí. Queda escrito como muestra de buena fe y palabra. El honor ni lo tengo, ni da para comer. Así me obliga a cumplir lo dicho, como si fuese un contrato conmigo mismo. Buena semana a todo el mundo de Clave 45. A lo cual yo le expliqué que yo también iba a comprarle el libro a Pamies, y precisamente por la misma función, por solidaridad y por contribuir a su situación. Repito, haya gente que lo vea mal lo que está haciendo Pamies o no, el hombre es un hombre comprometido que se esfuerza en propagar información. Yo no acepto, nunca voy a aceptar el argumento de que propagar información conlleva la responsabilidad de que la información tenga que ser correcta o exacta. Creo que debiera de ser así, pero aunque no sea así, cada individuo que recibe o que escucha la información tiene el deber, tiene la obligación de corroborarla, comprobarla y verificarla por sí mismos. Nunca vale decir: me lo dijo el profesor, me lo dijo aquel, lo oí en la radio, lo oí en televisión. Eso no sirve para nada. Eso solamente sirve para indicarte qué son las cosas que tienes que investigar para discernir la verdad de la mentira. Pero le contesté que yo iba a comprar el libro por mí mismo, a lo cual Buen Tío Sí hizo otro gesto bellísimo, y lo tenéis ahí escrito en el muro de iVoox, y nos dice a todos los oyentes de Clave 45: si conoces a alguien que necesite el libro, me das un aviso, y tanto me da mandarlo a Santander que a París. Desde aquí me das un aviso y se lo mando. Yo descubrí mi apego por la vida con las cosas pequeñas, como ver el sol, porque practico el sun gazing desde hace años, acariciar a mis gatas, hablar con cualquiera que no conozca, lo cual me impide tener prejuicios hacia él o ella, dar un paseo por el campo, nadar en algún lugar con agua dulce o salada, ayudar a que mis padres tengan una salud mejor. Así que, una vez me atengo más al hecho de que el libro ya no es mío, pues el que lo necesite que lo vaya a dar buen uso y para mejorar su propia salud. A su disposición está. Por supuesto, si la vida da y permite la oportunidad, también me gustaría conocerte a ti y a otros de Clave 45, como Antonio J. Mayor, el de Doble Cara, otro tío cojonudo y comprometido. En fin, amigos, si alguno no puede comprarse ese libro, por las razones que sean, supongo que principalmente serán económicas, y sabemos que en todo el mundo hay muchas circunstancias así. Para eso estáis escuchando parte de este podcast, para intentar encontrar maneras de combatir contra esta escasez impuesta y artificial. Pues ahí tenéis el post de Buen Tío Sí, mandadle un mensaje privado, contactad con él si queréis recibir el libro y él os lo enviará. Yo también le expliqué que enviar libros, y lo sé porque tengo familiares en España, enviar libros de Estados Unidos a España te sale un ojo de la cara.
literalmente te puede costar un libro así de mediano peso, te puede costar entre 30 y 40 dólares. Un libro que a lo mejor lo puedes comprar por 15. Lo sé porque lo he intentado hacer, he intentado enviar varios. Y también de España acá, también salen caros, ¿eh? Creo que de España acá sale un poco más barato, pero tampoco tanto. Así que no puedo en buena fe aceptar la propuesta. Y por otra parte, eso, que quiero hacer también pequeña contribución con Josep Pàmies. Pero otro ejemplo de un buscador de claves que pone los hechos donde pone la boca, y que con un gesto chiquito, así pequeño, nos demuestra cómo hacer el mundo mejor. También fue en el 53 cuando JR8 me dice: tú debes de ser masón. No sé con qué tono, no sé si me dice: tú debes de ser masón, o me dice: tú debes de ser un masón, o tú debes ser masón. Ni idea del tono, porque eso es el problema con escribir en muros de internet. Pero Lucas Beltrán me sorprende que escribe: JR, eso ya queda aclarado en el episodio especial Viaje por el Sur de USA y la Calling State, que yo me quedé sacudiendo la cabeza diciendo: caramba, mis propios oyentes adelantándose a mis propias respuestas. Pues muchas gracias, Lucas, por el comentario. Y os tenéis que leer el comentario que hace un oyente que pone el nick de AH, y dice: después de poner a los PEPs en su sitio, ¿qué hacemos? ¿Seguir con ese sistema de producción de basura, repetitivo, tedioso e insalubre? Todos los ámbitos de nuestra vida han sido infectados, pervertidos por la psicopatía del poder. Y así funcionamos, con una bipolaridad, tripolaridad o tetrapolaridad, etcétera, sin darnos cuenta, pensando que estamos perfectamente bien y que son los PEPs los que están fatal. Si no cambiamos cada uno de nosotros nuestra forma individual y consciente, siempre aparecerán PEPs, ya sea por encima o por debajo. Atraeremos aquello que es afín a nosotros. Si tenemos PEPs que nos gobiernan, es por algo. Cambiar ese algo es trabajo más difícil e importante que tenemos a nivel individual. Si eso sucediese, creo que lo otro, lo colectivo, va a venir rodado. Easy peasy, como decís vosotros por ahí. Un abrazo. Amigo, te doy la razón. De hecho, los pasos del cambio son muy, muy complicados. ¿Pero por qué? Porque la realidad en sí es complicada. Esto no es un cuento de Walt Disney, donde viene un príncipe, le da un beso a una durmiente y todo el mundo es feliz y se van al castillo a casarse y a comer perdices. Esto es una vida llena de recovecos, de sombras, de luces, de oscuridades, de penumbras, de tinieblas, de muchas cosas extrañas en el medio. Por tanto, primero tienes que hacer un plan de cómo sacar a los PEPs del medio, pero después tienes que hacer un segundo plan, que es cómo vamos a continuar como sociedad. Después tienes que hacer un tercer plan, que es cómo evitar que vayan a subir ciertos psicópatas al poder otra vez. Creo que esos tres planes, que son a tremendo largo plazo, creo que quizás serían como 25 o 50 años, esos tres planes ya te darían un poco de resuelle para sentarte. Si consigues ganarlos y ponerlos en práctica, te darían un poco de tiempo para sentarte y decir: bueno, vamos a planear ahora nuestro futuro, que por lo menos tenemos control de ello. Pero otra cosa que tampoco se dice y se habla mucho: una vez que sacas a los psicópatas en el poder, después tendremos nosotros que acarrear la inmensa responsabilidad de tener que elegir nuestros destinos, ser consecuente con las decisiones tomadas. Ya no tendremos gentes en las sombras a los que les podremos echar la culpa de las cosas que ocurren mientras nos sentamos a ver fútbol y a quejarnos de que qué mal nos va la vida. Y ojo, no se sorprendan si a lo mejor la mitad de la población de este planeta Tierra no está preparado para afrontar ese tipo de responsabilidad. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Cuéntenme qué piensan, porque para eso está este programa, para hacer comunidad, para que ustedes hablen entre ustedes, para que se propongan ideas. Me encantaría hacia el final de esta temporada juntar a varios o amigos del programa o otros contertulios o otros podcasteros y hablar sobre posibles soluciones. Ahora, no quiero hacer una llamada, por ejemplo, en 2 semanas antes a la grabación del programa y que nos sentemos a hablar la primera chorizada que se nos ocurra por la mente. Quiero hacer un esfuerzo concertado. Quiero ponerme en contacto ya muchos meses antes y empezar a tener conversaciones con gente. Y así eventualmente pasar a grabar un programa donde empiece a ofrecer soluciones para la situación actual, que seguramente sean situaciones complicadas, situaciones que exijan mucho compromiso, sí, que sean soluciones que a lo mejor exijan también mucho sacrificio, pero por lo menos comenzar a planteárselas a ustedes y dejárselas ahí, a los pies de su puerta.
en el umbral, para que las ponderen, para que decidan cuáles quieren hacer suyas, cuáles no, o si quieren siquiera alguna de ellas hacer las suyas. Otra cosa que quiero añadir es que me estoy pasando con la extensión de los programas. Ya sé que ustedes dicen, no, está muy bien, muy agradables, yo lo escucho, lo que haga falta, habla 2 horas más, etcétera, etcétera. El problema está en que si no empiezo a mantenerme debajo de las 2 horas, tengan en cuenta que esto me lleva quizás 1 hora más editarlo y quizás me lleva 2 o 3 horas buscar la información y componerla de una manera coherente. Por lo tanto, a la semana estoy invirtiendo cerca de 7 horas en esto. Y vamos, que me gusta mi familia, me gusta pasar tiempo con ellos y además no me gusta que mi mujer me amenace con que vaya a grabar el podcast debajo de un puente, porque entonces Clave 45 dejaría de tratar de misterios y sería un podcast sobre cómo vivir en la calle, cómo grabar y cómo intentar volver a casa y dejar que te entren por la puerta, sin que tu mujer te tire un sartenazo a la cabeza. Así que voy a intentar mantenerme a la medida de intentar grabar los tópicos de monográfico que duren 45 minutos. Además, fíjense qué cosa más sorprendente, ¿no? El nombre de Clave 45, entonces tendría más sentido. Y mantendremos el resto de las secciones, una corta introducción, unas recomendaciones, un despido, etcétera, etcétera. Incluso la cancioncita al final del programa. También estoy ponderando la idea de reclutar a los buscadores de claves, algunos de ustedes si quieren, para intentar formar un apartado de noticias del misterio, de noticias de la conspiración. Y probablemente, si ustedes están interesados en formar parte desde la plantilla, pues déjenmelo saber por un correo electrónico y lo discutiremos. Es posible que no ocurra en esta temporada, pero estaría bien mantenernos en contacto y saber de su interés, saber cómo intento plantearlo, a ver si les gustan a ustedes el tema. Y entonces, básicamente, necesitaría gente que cada semana me enviase a través de correo electrónico unos cuantos enlaces que ellos mismos hubiesen verificado, hubiesen comprobado como más o menos fiables. A lo mejor al recibirlos yo les pediré que hagan un poco más de indagaciones, un poco, no les voy a pedir que sean unos sabuesos que inviertan tanto tiempo como lo hago yo verificando cosas, pero en fin, sería interesante, ¿no?, volver a tener un pequeño apartado de noticias, y más aún si la contribuyen los buscadores de claves como ustedes. Y eso es todo, vamos a dejar el programa aquí por hoy. Y sepan que ahora, en entregas venideras, continuaremos hablando del misterio y intentaremos ahondar más en este tema interesante que son humanidades antihistóricas. Vamos a despedir el programa dándole gracias a nuestros incansables becarios, esos que trabajan por nada y muchas veces incluso aportan de su propio bolsillo para que este programa se lleve a cabo, porque estamos intentando enfocarlo como una buena empresa española, donde a mí, que soy el director y el ejecutivo, me tienen que besar el culo y hacer lo que me salga a mí de los huevos, y los becarios tienen que comer toda la mierda que yo les tire, y a ser posible por sueldo de esclavo, o mejor aún, pagándome a mí. Es parte del memo de cómo funciona Españistán que nos han pasado últimamente en la última asamblea de diputados. Y bueno, hemos tenido ya que cesar a nuestra becaria asistente de asuntos financieros, que se encargaba de hacer las declaraciones de la renta, de archivar con Hacienda y sobre todo de mostrar que este programa justificaba tener paraísos fiscales por todos los paraísos fiscales del mundo. En uno ponía 1 céntimo de euro, en otro ponía 2, en otro ponía una corbata usada que no me he puesto en 5 años, en otro dejaba un rompecabezas al que le faltaban 2 piezas. El asunto era empezar a llenar esos paraísos fiscales, ¿no? Pero todo llega a su fin, así que tuvimos que cesar a nuestra becaria, y desde aquí le mandamos muchos buenos deseos a la señorita Belén Culada. También acabó aquí su plazo nuestro asistente de catering, comilonas y diferentes merendolas varias. Así que nos despedimos con muchas ansias, deseándole muy buenos futuros devenires al señor Elvis Cochuelo. Gracias, Elvis, por todos esos panecillos que nos has cocinado y en los que no nos has escupido. Y por último también despedirnos y agradecerle su estancia a nuestro último asistente que tuvimos, de temas de biología,
genética, ciencia en general, pero aún más teniendo que ver con el cuerpo humano, que nos ayudó a hacer un montón de investigaciones, corroborar datos y comprobar que toda la basura que estamos hablando era acertada y que por tanto no la íbamos a usar en el programa. Le deseamos muy buenos devenires y un futuro muy fructífero al señor Juanca Daver. Y eso es todo, amigos. Recuerden que salimos los miércoles a las 10 de la noche, hora peninsular española, en TDLD Radio. Y después los jueves, bien temprano en la madrugada, por iVoox. También tenemos canal de YouTube, donde estos mismos audios aparecen con unas fotitos. Búsquennos en YouTube por Clave 45 y suscríbanse si quieren. No está activado el sistema de monetización. Y nada más, esperamos que nos volvamos a escuchar en la próxima cita en Clave 45, donde ustedes saben, también como yo, que las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Hasta pronto, amigos.